Eh, Continuamos con algunos temas. En este caso vamos a trabajar el tema de asíntotas. Bueno, ustedes preguntarán, por ejemplo, ¿por qué es importante este tema? Con lo que vimos en clase, ya podemos hacer casi el gráfico aproximado de una función dada, pero a veces estas funciones tienen comportamientos especiales, ya sea hacia más y hacia menos infinito, o en ciertos valores que no pertenecen al dominio. Entonces, empezamos por la definición de asíntota vertical. Sea f de x una función, entonces x igual a es una asíntota vertical de f de x si ocurre alguna de las siguientes condiciones. O más bien, bueno, podríamos escribirlo en palabras. Sí, algún límite lateral es infinito. Es decir, se va a más infinito o menos infinito. Esto escrito pues más teóricamente quiere decir que pasa lo siguiente. Límite cuando x tiende a por la derecha de la función es más infinito o puede darse el caso de que este límite sea menos infinito. Y lo mismo ocurre con los límites a izquierda. Ya voy a hacer los cambios respectivos. Acá sería menos, acá sería menos, menos y menos. Es decir, alguna de estas cuatro opciones debe ser válida. Entonces, ya sea que el límite por izquierda o por derecha sea infinito, ¿bien? O que el límite por izquierda o derecha sea menos infinito. Básicamente, el comportamiento de una asíntota vertical es el siguiente. Voy a hacerles varios dibujitos para entender este concepto, ya que aquí puedo hacerlo mucho más rápido. Vamos a hacer varios ejemplos de posibles gráficos de asíntotas, bueno, con asíntotas verticales. Entonces, x igual a, digamos que este también, y voy a copiar estas dos. Ustedes me podrían preguntar, bueno, ¿y esa condición realmente qué dice? Bueno, decir que alguno de sus límites laterales es infinito quiere decir que tiene el siguiente comportamiento. Por ejemplo, por aquí por la derecha podemos decir que se va para más infinito, pero por la izquierda no es necesario, o sea, con que se cumpla una condición, ya con eso es asíntota vertical. Por ejemplo, por este lado podría ser así, y que aquí toque. Bien, ese también es un problema cuando hablamos del concepto de asíntota. Muchas personas entienden el concepto de asíntota como si fuera una línea que el gráfico no puede tocar. Bueno, así como lo dibujé acá, acá lo está tocando. Bien, es decir, un valor o un número x puede ser asíntota aún si está en el dominio de la función. Porque como le digo, una cosa es que tenga imagen en el punto y otra muy diferente son sus límites.
Si ustedes vieron su curso, o bueno, si recuerdan cositas del curso de precálculo o de fundamentos, a veces se manejaba la idea de que la asíntota no podía tocar, o sea, el gráfico, perdón, no podía tocar la asíntota. Y eso realmente es falso, no necesariamente pasa. Por ejemplo, otro posible gráfico de una asíntota, pues podría ser que aquí se vaya para menos infinito y aquí hacia más infinito. O sea, podría darse el caso de que por los dos lados los límites sean infinitos. Bien, otra posibilidad podría ser, por ejemplo, por aquí que se vaya hacia más infinito. Aquí no toca y se fue. Entonces, como les digo, la única condición es que por algún lado se vaya para infinito. Entonces, el número A puede que esté en el dominio o puede que no. La verdad no interesa. Aunque usualmente cuando uno trabaja funciones conocidas, por ejemplo, funciones racionales, trigonométricas, exponenciales, etcétera, uno usualmente mira los puntos que no estén en el dominio. Bien, pero pueden haber gráficos que, por ejemplo, se comporten como esto o como esto. Y ya con eso, pues no tiene el mismo comportamiento de una función continua, o por lo menos una función clásica de las que trabajamos siempre. Y el último ejemplo, por ejemplo, un gráfico que se vaya hacia menos infinito por ambos lados. Pero como les digo, lo único que importa es que por un lado al menos se vaya hacia más o hacia menos infinito. Entonces, en el primer caso es una asíntota porque por el lado derecho se va a más infinito. En el segundo ejemplo, se va por los dos lados hacia más o menos infinito. Entonces, ya con eso es asíntota. Pero con que se vaya por un lado, ya es asíntota. Aquí lo mismo, por este lado se va hacia más infinito, por el lado izquierdo. Y por este lado, bueno, por los dos lados se van para menos infinito. Entonces, estos serían ejemplos de gráficos donde x igual a es una asíntota vertical. Perfecto. Entonces, tenemos que analizar límites y mirar si se van para más o menos infinito. Límites laterales. Ok, vamos con el concepto de asíntota horizontal. El concepto de asíntota horizontal se parece al de vertical, pero en este caso no vamos a analizar el comportamiento alrededor de un número en específico, sino que vamos a mirar cómo es el comportamiento del gráfico para más o para menos infinito. Es decir, sea f de x una función, sea f de x una función, listo. Y ahora vamos a ver los dos tipos de asíntotas horizontales. Resulta que hay dos. Si la función está definida para x mayores que un c y c fijo, decimos que la curva, bueno, la línea horizontal y igual a b1 es una asíntota horizontal a derecha si el límite cuando x tiende a más infinito de la función es b1. Entonces, ahorita voy a poner esto con un gráfico para entender mejor esto. Entonces, fíjense que acá hay algo interesante y es que si calculamos un límite hacia más infinito y ese límite de esa función te da un número, precisamente ese número es la asíntota horizontal a la derecha. Ahorita con el dibujo vamos a entender por qué estoy diciendo que es a la derecha.
Realmente es a la derecha, pues porque cuando calculamos un límite hacia infinito positivo, pues nos estamos moviendo hacia la derecha, ¿no? Los números positivos están hacia la derecha y los negativos hacia la izquierda. De manera análoga, podemos definir una asíntota horizontal a izquierda. Entonces, por ejemplo, acá podemos decir si f de x está definida para cualquier x menor que d, vamos a ponerlo acá, con d fijo. Ahorita en el dibujo también les voy a decir qué es lo que quiere decir esa c o esa d. Ahí lo que realmente estamos diciendo es que la función toma valores en x muy grandes positivos o muy grandes negativos, o sea, en el dominio. ¿Ok? Porque estamos diciendo que está definida para cualquier x más grande que un valor c fijo. Por ejemplo, ese c podría ser 1000, 1.000.000, bueno, un número suficientemente grande. Y lo mismo con esta parte. D, pues, podría ser un número lo suficientemente grande, pero negativo. Entonces acá, voy a quitar esto. Y acá, límite a menos infinito. Entonces sería y igual a b2. Es una asíntota horizontal a izquierda. Si el límite hacia menos infinito de la función te da b2. Ahorita con un dibujito creo que vamos a entender mejor esto. Pero la definición como tal no es tan fea. O sea, estamos definiendo un límite hacia más o hacia menos infinito, cosa que ya vimos en el primer examen parcial. Entonces no es algo raro para ustedes. Vamos a hacer un dibujito para poder entender mejor este concepto. Por ejemplo, aquí voy a dibujar esta línea horizontal, que esta línea sería y igual a b1, y la otra, pues no necesariamente tiene que ser la misma. Por ejemplo, podríamos ponerla, sí, por aquí abajito. Digamos que esto es y igual a b2. Entonces, si ustedes analizan el gráfico de su función, bueno, él pueda que por acá tenga un comportamiento interesante, se mueva, etcétera. Pero para valores muy grandes positivos, si el límite hacia más infinito existe, quiere decir que se va a acercar a esta línea para valores muy grandes positivos. Ahí es donde entra lo del valor de la C que habíamos dicho, que era C. Y estamos diciendo que el gráfico está definido desde este punto C en adelante, hacia allá. Que pues recuerden que hacia allá es cuando la X se va para más infinito. Bien. Fíjense que vuelve y juega. El concepto de asíntota es una línea para la cual el gráfico se aproxima mucho a esa línea. Pero decir que se aproxima no quiere decir que no se toque. Por ejemplo, por este lado podría tener este comportamiento. Sube, baja, sube, baja. Pero ahí lo hago más bonito. Bien. Entonces, uno a veces, como les digo, entiende el concepto de asíntota como una línea que no se toca, pero realmente con las asíntotas horizontales uno se da cuenta que eso no es cierto. ¿Listo? Entonces, fíjense que pueden haber dos asíntotas distintas, o sea, dos asíntotas horizontales distintas, una hacia más y otra hacia menos infinito. Entonces, mucho cuidado con eso. Perfecto. Pero bueno, ustedes dirán, ¿y por qué hay otras definiciones de asíntotas? Resulta que hay una generalización
de las asíntotas horizontales. En vez de ser líneas horizontales, las asíntotas van a ser líneas cualesquiera. Y a ese tipo de asíntota se le denomina asíntota oblicua. Ok. ¿Qué es una asíntota oblicua? Bueno, que sea f de x una función, entonces la recta y igual a m1x más b1 es una asíntota oblicua por derecha si los siguientes límites existen. Ustedes dirán cuáles. Bueno, el primero es el siguiente. Límite cuando x tiende a más infinito de la función dividido entre x es m1. Entonces, de esta manera, ustedes calculan la pendiente de la recta para la cual, pues, esa recta hace el papel de asíntota oblicua para la función. Entonces, lo primero es calcular este límite, y si ese límite existe, es muy probable que la asíntota oblicua también exista. Y segundo, límite cuando x tiende a más infinito de la función menos m1x, el límite de esta resta es b1. Entonces fíjense que primero debemos calcular el límite de f de x sobre x para calcular m1 y luego el reemplazo en abajo para poder encontrar b1. Es decir, tenemos que hacer esa resta. Entonces de esa manera calculamos b1. Y con eso construimos la asíntota oblicua. Ustedes me dirán, está como raro esos límites, ¿no? Bueno, lo que en realidad deben tener en cuenta ustedes es que cuando se calcula una asíntota, básicamente la función se aproxima mucho a esa recta. Bien, entonces estamos diciendo que la f se aproxima a m1x más b si x se va para infinito, porque la idea es que para valores muy grandes positivos, la función se aproxime mucho a esta recta. Entonces ustedes dirán, bueno, y de ahí, ¿cómo calculo F1, perdóname, M1 o B1? Pues el truco es dividir todo por X en la igualdad. Es decir, llegamos a que f de x entre x es aproximadamente igual a m1, la x se simplifica, más b1 entre x. Y si aplicamos, entonces acá aplicando límite, si la x tiende a más infinito, fíjense que b1 es una constante y si tenemos un número entre x y x se va para infinito, pues todo esto se va para cero. Y el límite de una constante es ella misma. Es decir, que como estos son aproximadamente iguales, pues en ese caso se cumpliría la igualdad. Entonces, de aquí obtendríamos que el límite cuando x tiende a más infinito de f de x entre x es m1, que es la primera fórmula. ¿Listo? Quería mostrarles, pues, de dónde uno puede ir sacando estas formulitas de acá. Básicamente es utilizar el concepto de aproximación e irlo sacando cada uno. El otro, pues, si conocemos M1 de esta misma ecuación,
despejamos B1. Entonces B1 es f de x menos m1 de x aproximadamente igual. Pero aplicando límites, pues obtendríamos la igualdad, que es la que está acá. Bueno, este es el concepto para asíntota oblicua por derecha. Del mismo modo, se hace las asíntotas oblicuas por izquierda. Entonces, acá vamos a cambiar el nombre de la recta porque van a ser límites distintos. Y acá serán límites hacia menos infinito. Sería M2, M2, B2. Ok, por izquierda. Esa sería la otra definición. Ok, bien. Lo podemos poner como con otro color. M2. Este es M2, o sea, el que calcularon. Y acá ponemos otra cosita. Pongámoslo con este verde claro. Pero al final son dos rectas que no necesariamente son la misma. Entonces, por ejemplo, usemos azul. Esta recta que está acá. Ahorita la vamos a dibujar de azul. Y esta otra recta, dibujémosla de morado. Puede ser. Entonces, para poder entender mejor esto, como les decía, tenemos el plano y por acá tenemos la recta por izquierda. Por ejemplo, podría ser esta. Y la otra, creo que dijimos que era azul oscuro. Digamos que esta es y igual a m1x más b1. Y esta es y igual a m2x más b2. Entonces, el gráfico de ustedes aquí en la mitad se puede comportar como él quiera, él no tiene ningún lío. El problema real es que para valores muy grandes positivos, si la asíntota oblicua por izquierda o por derecha existen, quiere decir que ese gráfico se va a aproximar a esa línea oblicua. Entonces, por ejemplo, podría darse el caso así. Digamos que por acá empieza a crecer y se va acercando a esa línea. Y de manera análoga, podría pasar, por ejemplo, que este gráfico empiece a acercarse a esta línea. ¿Listo? Entonces, esa es la importancia de las asíntotas oblicuas. Para los gráficos que vamos a hacer, pues bueno, tranquilos que nunca van a tener comportamientos así de feos, pero puede darse el caso. Si ustedes tienen una función trigonométrica, podría tener un comportamiento así. Bueno, chicos, en el siguiente video continuamos con ejemplos. Pues esta era solo teoría. Bendiciones. Bye.